Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos adentramos en esos rincones del mundo que nos hacen cuestionar, reflexionar y, sobre todo, nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a desgranar una situación que ha puesto en jaque a muchos, un auténtico lío que involucra nombres conocidos y decisiones que parecen sacadas de una telenovela, pero que, lamentablemente, son pan de cada día en el complejo mundo del espectáculo y los negocios. Hablamos de la sociedad de gestión, de Cani Demet, y de un plan que parece que no quieren abandonar, aunque las cosas se pongan color de hormiga. Prepárense porque vamos a ir a fondo. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta lo que hacemos y quieren ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán nada. Estamos hablando de una controversia que ha generado un sinfín de especulaciones, de dimes y diretes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por un lado, tenemos a la sociedad de gestión, una entidad que, se supone, vela por los intereses de sus representados, gestionando contratos, proyectos y, en general, asegurándose de que todo marche sobre ruedas. Por otro lado, tenemos a Cani Demet, dos figuras públicas, actores, que han estado en el centro de la atención mediática por diversas razones a lo largo de sus carreras. Y ahora sus caminos parecen haberse cruzado de una manera que ha provocado un torbellino de preguntas. La pregunta clave es, ¿qué está pasando exactamente con este plan que, según parece, Cani Demet no quieren soltar, y cómo reacciona la sociedad de gestión ante esta terquedad? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de una sociedad de gestión, estamos hablando de un organismo profesional, un equipo de expertos que se dedica a administrar y potenciar la carrera de artistas, deportistas o cualquier figura pública. Su labor es crucial, negocian contratos publicitarios, buscan oportunidades laborales, manejan su imagen, y se aseguran de que cumplan con sus compromisos. Son, en esencia, los arquitectos de la carrera de estas personalidades. Ahora bien, si Cani Demet, por alguna razón, están decididos a seguir adelante con un plan específico, y la sociedad de gestión, por su parte, tiene otras ideas o ve riesgos que ellos no perciben, es natural que surja una tensión. Imaginemos el escenario. Cani Demet, quizás con un impulso creativo, con una visión particular de su futuro profesional, o simplemente porque se sienten cómodos en una determinada dirección, proponen un proyecto. Este proyecto podría ser una nueva serie, una película, una campaña publicitaria ambiciosa, o incluso un cambio radical en su enfoque artístico. El detalle está en que este plan, por lo que se rumorea y por lo que se filtra, no parece ser la opción más segura o más rentable desde la perspectiva de la sociedad de gestión. Y aquí es donde entra la reacción. La reacción de una sociedad de gestión ante un plan que no comparte puede ser muy variada. Puede ser una negociación directa, tratando de convencer a los representados de los riesgos, ofreciendo alternativas más viables, o buscando un punto medio. También puede implicar una presión más firme, basándose en los contratos y en las responsabilidades que ambas partes tienen. Y en casos extremos podría llegar a ser una postura de no apoyo, lo que significaría que la sociedad de gestión, si bien no puede obligar a Cani Demet a cambiar de opinión, tampoco moverá un dedo para facilitarles o respaldar ese plan. Esto, por supuesto, dejaría a Cani Demet navegando en aguas turbulentas, sin el paraguas de sus gestores. Ahora, ¿por qué Cani Demet estarían tan aferrados a un plan que quizás la sociedad de gestión considera arriesgado? Hay varias hipótesis. Primero, la pasión. A veces los artistas se enamoran de una idea, de un personaje, de un guión, y no ven más allá de esa ilusión. Su visión creativa puede ser tan fuerte que eclipsa las consideraciones prácticas. Segundo, la independencia. Quizás sienten que la sociedad de gestión está siendo demasiado conservadora, que está frenando su potencial o que no entiende su verdadera ambición. Podrían estar buscando un camino más personal, más auténtico, aunque eso implique un mayor riesgo. Tercero, la influencia externa. Es posible que haya otros actores en juego, productores, inversores, o incluso asesores personales, que estén apoyando este plan y presionando a Cani Demet para que sigan adelante. Cuarto, un historial de éxito con estrategias similares. Si en el pasado han tomado decisiones audaces que les han funcionado, es natural que quieran repetir la fórmula, sin importar que las circunstancias hayan cambiado. Y finalmente puede haber un elemento de desafío. A veces cuando se les dice no, la determinación de hacer algo se multiplica.
La sociedad de gestión, por su parte, tiene la obligación de proteger a sus clientes. Su reputación y su negocio dependen de que las carreras de los artistas que representan sean exitosas y sostenibles. Un fracaso estrepitoso debido a un plan mal concebido o ejecutado puede tener consecuencias devastadoras, no solo para Kanye Demet, sino para la propia sociedad de gestión. Por eso su resistencia al plan de los actores podría ser una señal de alerta, una advertencia basada en su experiencia y conocimiento del mercado. ¿Qué implicaría que Kanye Demet no salgan del plan? Significa que siguen firmes en su decisión, a pesar de las posibles objeciones o advertencias. Podrían estar buscando alternativas para llevar a cabo ese plan sin el apoyo explícito de su sociedad de gestión. Esto podría implicar buscar nuevos representantes, financiar el proyecto ellos mismos, o asociarse con otras entidades que se apoyen su visión. Sin embargo, esto es un camino sembrado de obstáculos. Los contratos con la sociedad de gestión suelen ser vinculantes, y romperlos o trabajar al margen de ellos puede acarrear consecuencias legales y financieras importantes. Imaginen las conversaciones tensas, las reuniones largas, los correos electrónicos cargados de argumentos. Por un lado, la sociedad de gestión exponiendo estadísticas, análisis de mercado, proyecciones de pérdidas. Por otro, Kanye Demet defendiendo su visión, su instinto, su derecho a tomar sus propias decisiones. Es un choque de filosofías, entre la prudencia empresarial y la audacia creativa. Y es aquí donde entra el factor de reacción. ¿Cómo reacciona la sociedad de gestión ante esta persistencia? No es un tema de ganar o perder en el sentido tradicional. Se trata de encontrar un equilibrio o, en su defecto, de tomar decisiones estratégicas. Si Kanye Demet se muestran inflexibles, la sociedad de gestión podría optar por una de estas vías. Primero, una negociación de última hora. Intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, quizás con algunas modificaciones al plan original, o con cláusulas de contingencia que mitiguen los riesgos. Segundo, una retirada temporal. Si la situación se vuelve insostenible, la sociedad de gestión podría plantearse una pausa en su relación con Kanye Demet, permitiéndoles explorar su plan por su cuenta, pero dejando claro que, mientras tanto, no habrá respaldo oficial. Tercero, una ruptura total. Si las diferencias son irreconciliables y los riesgos son demasiado altos, la sociedad de gestión podría tomar la difícil decisión de rescindir el contrato, liberándose de responsabilidades pero también perdiendo a sus clientes. Cuarto, una presión legal. En casos extremos, si Kanye Demet van en contra de cláusulas contractuales o toman acciones que perjudican directamente a la sociedad de gestión, ésta podría recurrir a medidas legales para proteger sus intereses. Lo más intrigante de esta situación es la incertidumbre. No sabemos los detalles exactos del plan, ni las razones específicas de la oposición de la sociedad de gestión. ¿Es un plan financieramente inviable? ¿Es un proyecto que va en contra de la imagen que han construido Kanye Demet? ¿Hay alguna cláusula en sus contratos que les impida seguir adelante? Estas son las preguntas que mantienen viva la especulación. Piensen en la presión que deben estar sintiendo Kanye Demet. Por un lado, la ilusión de su proyecto, la posibilidad de hacer algo grande, algo que realmente les apasione. Por otro, la advertencia de los profesionales que se encargan de su carrera, el riesgo de cometer un error que pueda costarles caro. Y la sociedad de gestión, atrapada entre su deber de proteger a sus clientes y la posibilidad de ver cómo su trabajo y su reputación se ven comprometidos. La verdad es que este tipo de situaciones no son exclusivas del mundo del entretenimiento. En cualquier ámbito donde haya talento, gestión y grandes inversiones, los desacuerdos sobre la dirección a seguir son comunes. Sin embargo, la exposición pública del mundo del espectáculo magnifica estas tensiones, convirtiéndolas en un espectáculo para los espectadores. Lo que podemos aprender de todo esto es la importancia de la comunicación clara y honesta en cualquier relación profesional. Si Kanye Demet realmente confían en su sociedad de gestión, deberían estar abiertos a sus consejos. Y la sociedad de gestión, si valora a sus clientes, debería esforzarse por entender su visión y encontrar maneras de apoyarla, siempre y cuando no ponga en riesgo su futuro. El hecho de que se hable de que Kanye Demet no salen del plan, sugiere una determinación férrea, una convicción que va más allá de las recomendaciones. Puede que estén dispuestos a sacrificar ciertos beneficios o comodidades por la posibilidad de realizar su proyecto soñado.
Y la sociedad de gestión, al reaccionar, está mostrando que no va a dejarse llevar por la corriente, que tiene sus propios criterios y sus propias estrategias. En resumen, esta es una batalla de voluntades, de visiones y de intereses. Por un lado, la audacia y la pasión de Khan y de Met. Por otro, la prudencia y la experiencia de la sociedad de gestión. Y nosotros como espectadores quedamos a la espera de ver cómo se resuelve este capítulo, esperando que al final prime la sensatez y que tanto los artistas como sus gestores puedan encontrar un camino que les permita brillar y prosperar. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en esta situación, ¿verdad? Hemos explorado las posibles razones detrás de la terquedad de Khan y de Met, y las distintas formas en que una sociedad de gestión puede reaccionar ante un plan que considera arriesgado. Hemos visto que aunque parezca un drama sacado de una película, estas dinámicas son muy reales y tienen consecuencias importantes. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está detrás de este plan de Khan y de Met? ¿Creen que la sociedad de gestión está actuando correctamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos con quienes creen que les interesaría este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.